buenos días. Soy César Mifsud, vengo de la Universidad Politécnica de Valencia, del Departamento de Urbanismo, pero que recientemente he doctorado con un tema que creo que está muy relacionado con el movimiento moderno y creo que era interesante destacar. Agradecer desde luego la selección de la comunicación y la invitación a estas jornadas que me parecen realmente interesantes. Voy a contar brevemente cuál ha sido la importancia y la incidencia, a mi entender, bueno, a nuestro entender, del movimiento moderno en el caso de la materialización de la Avenida del Oeste de Valencia y en el doble sentido del trazado urbano y de la arquitectura construida. Entonces, primeramente haré una especie de introducción a modo de contexto de la avenida, hablaré de la delineación moderna de la misma, el edificio residencial de esquina como tipología base de todas las piezas que se construyen, la importancia de la evolución social del país y de ese momento crítico que hace que se dé esa evolución arquitectónica y luego, como conclusión, el conjunto moderno que se puede disfrutar. Respecto a la reforma urbana, la Avenida del Oeste yo creo que es la última intervención que se hace de saneamiento en términos haussmannianos en Europa, casi se podría decir, porque se realiza muy tardía, aunque tiene unas fuentes muy antiguas. Para los que no conozcan Valencia, un poco sitúo que la Avenida del Oeste, estamos en un marco nuevo que es el centro histórico, que hasta ahora se ha estado hablando de arquitectura nuevo, de nuevos espacios. Aquí se trata de arquitectura moderna que se inserta en la ciudad y es un caso muy parecido a lo que se comentaba ayer de Guecho, con piezas muy interesantes. Ciutat Vella es lo que era el centro de la ciudad hasta hace bien poco, hasta el siglo XX. Ahora es un conglomerado Valencia gigantesco, pero vemos que la evolución en 90 años que van desde el 1910 hasta el 2000 se produce una difusión del centro histórico en lo que es toda la amalgama de la ciudad. Esa ciudad histórica, si hacemos zoom, pues ya vemos que si la comparamos en una vista aérea con una de las primeras delineaciones fidedignas del siglo XVIII, pues es reconocible esa almendra histórica y también es reconocible los nuevos espacios que se realizan al sureste, precisamente como huella de ese siglo XX. También decir, a modo para los que no conozcan, que Valencia es el cúmulo de tres recintos murarios, el romano, el musulmán y el cristiano, y que eso también tiene que ver en lo que es la formación la ubicación de lo que va a ser la Avenida del Oeste, que ahí lo tenéis a la izquierda y que ahora os contaré porque no se llegó a concluir del todo. Ese solape de recintos murarios se traslada en la presencia de edificios interesantes, de monumentos y edificios protegidos, como están en los planes de protección que tenéis a la derecha, y ya veis cómo la parte oeste de la ciudad es precisamente la más pobre y es la que precisamente genera esa intervención al oeste para conectar con la ciudad moderna. Avenida que ya os anuncio que tiene como intención atravesar toda la ciudad, pero que no se concluirá y que se quedará a mitad de camino, como tenéis entre el trazo continuo y la línea de trazos. Como referentes, pues tiene dos referentes inmediatos de la Avenida de la Ópera de París, como operación haussmanniana de una escala muy similar, y la Calle de la Paz en la propia ciudad de Valencia. Calle de la Paz, por cierto, que se construye a finales del XIX y, como decíamos ayer, como se decía ayer en la última mesa redonda, hoy no se hubiera construido porque hubo una gran oposición a finales del XIX, pero sin embargo 10 años después era el espacio de moda de referencia de cafés y de tiendas. Y luego las hermanas mayores, que son la Gran Vía de Madrid y la Vía Laietana de Barcelona. Aquí están puestas todas a escala para que veáis el alcance que tiene la avenida. Ese alcance, aquí ya os lo muestro. Veis que no se terminó de construir, la Avenida del Oeste es la última, pero es muy pareja la Vía Laietana de Barcelona y podía haber llegado a tener la rotundidad y la longitud casi de la Gran Vía de Madrid. El origen de la Avenida del Oeste es precisamente la reforma interior. Los ensanches se están empezando a construir, la línea de ensanches
obliga a que haya también una reforma interior de la ciudad, una ciudad que tiene necesidades de saneamiento y de higiene, y desde 1891 se plantea un primer cruce, la Avenida del Oeste estaría en otra posición, no se realiza. Federico de Mamía en 1911 propone otra reforma interior, ya reduciéndolo a otras dos posiciones, una de las cuales sí que será ya la Avenida del Oeste, pero es el proyecto definitivo, la reforma interior de 1929, que se realizará solo de manera muy puntual, la que de la mano de Javier Gerlich sí que establece ya tanto la alineación como la rotundidad de la pieza. Se realiza un proyecto, se empieza a construir y en 1949, que Javier Gerlich es nombrado director de la Academia de Cultura Valenciana, en su discurso de nombramiento pues justifica precisamente lo que os estaba contando, que el oeste de la ciudad era la parte más necesaria de intervención y que la rotundidad de esa operación pues está un poquito pues eso, constatada, ¿no? Él distingue dentro de Ciutat Vella una zona histórico-artística, que es esa ciudad romana y musulmana que tiene más patrimonio, y luego lo que él llama una zona interior frente a la ciudad moderna, que era lo que se trataba de conectar. Bueno, con esta introducción pasamos ya a lo que es la propia delineación moderna de la avenida, que me parece que es interesante. Se plantean 5 fases. Estamos en un momento en el que ya se han planteado, hemos llegado al 29, en el 31 el Ayuntamiento se dedica a hacerlo, le encarga a este arquitecto municipal el plan, que realiza en 5 sectores, y el plano de urbanización, el plano general de obras de suelo, que es el que ya va a definir lo que es netamente un plano moderno, ¿vale? Gerlich pertenece a una ciudad, a una familia aristócrata austrohúngara que aterriza en Valencia unos años antes, y bueno, pues es muy novedoso, es realmente artista, y tan artista que plasma esa intención de modernidad de la ciudad con todo lo que está sucediendo en las vanguardias en Europa, y que recogen en perspectivas que luego realmente se materializan de una manera que ha quedado en la retina casi de los profesionales de la ciudad. Es importante hablar de la unidad de la pieza, ya descendiendo a la arquitectura, que construye la avenida, porque hay un referente claro que son la arquitectura expresionista de Erich Mendelsohn. Os digo que en estos años iniciales de la República en Valencia hay un grupo de arquitectos formado, moderno, y que es conocedor de las vanguardias que, no sé si sabéis que Valencia fue unos años capital de la República, relanza y existe un boom expresionista de arquitectura moderna y especialmente expresionista en la ciudad. Eso se potencia precisamente con las parcelas que genera la nueva avenida. Aquí tenéis el tramo construido a la derecha, y como es una apertura de 25 metros de ancho en un tejido prácticamente tardomedieval, lo que produce es pues, la cercanía de tantas calles preexistentes que generan muchísimas esquinas. Como veis aquí, a grosso modo, 3/4 partes de todas las parcelas son en esquina, y de ellas tienen una delineación en cubillo, en esquina curva, que era esa modernidad que proponía Gerlich, que produce un poco que en esas parcelas que se originan de entre 200 y 400 metros, con 8, 10 y 12 alturas, pues de nuevo se recurre a la modernidad, al edificio americano, y al potencial, sobre todo, de poder hacer edificios expresionistas, como es este dibujo de 1939, ya es algo tardío, de Joaquín Rieta, que también es un buen arquitecto valenciano de la época, en el que se ve que el volumen siempre va a ser racionalista y expresionista. Os lo traigo porque en el análisis que hicimos, pues independientemente de cuál es luego el estilo final de la piel del edificio, siempre subyace esa idea de la modernidad, del expresionismo, ¿no? De los volúmenes en voladizo, de la esbeltez, de las bandas horizontales que recorren el edificio, como veremos ahora. Entonces, hay una relación directa entre la evolución social en la que se desarrolla todo esto y la evolución arquitectónica.
Como os comentaba en las fechas, casi pilla la guerra cuando se aprueba el proyecto, que es en el 31, no se empieza a construir porque no había medios, sobreviene la guerra y el nuevo gobierno, que quiere potenciar la modernidad de la ciudad y reconstruirla, pues retoma ese proyecto republicano y empieza a conceder las licencias que ya se habían empezado a presentar. Por eso es esa etapa de posguerra, que tiene un poso inicial republicano, es el que establece una serie de etapas en las edificaciones, en los que se ve un primer expresionismo más racionalista, luego un expresionismo más historicista y luego un funcionalismo a partir de los 50. En ese primer expresionismo racionalista, que hay muchísimos casos, pues destacan, por ejemplo, esta esquina del propio Gerlich, del 44, otra pieza también del 45, o esta de Ignacio de Cárdenas, de arquitecto madrileño, que es uno de los portales de la avenida. Aquí vemos todos los elementos racionalistas del unificar las ventanas en bandas, de la altura, de la esbeltez y de el marcar las esquinas como elemento cosmopolita, moderno y utilizando esa delineación en curva. Son proyectos que muchos de ellos tenían una solicitud de licencia anterior al 36 y empiezan a ejecutarse, pero sobreviene la dictadura y entonces sabéis que se reconoce el racionalismo con la República, y en ese nuevo intento del régimen de buscar un estilo nacional se incorporan historicismos que los arquitectos se ven casi obligados al final a maquillar, y entonces aparece una serie como expresionismo historicista en el que a un concepto de edificio netamente expresionista y moderno, pues luego produce la calma, me imagino, que de las autoridades, pues al añadirle pues algún frontón, cornisas y algunos elementos historicistas que, si se desmaquillan, aparece un volumen y un concepto de edificio totalmente moderno. Ya en los años 50, con la apertura del país, en esa evolución social, pues ya empiezan a entrar nuevas corrientes, se instaura ya el funcionalismo, un funcionalismo primero que todavía incorpora algún elemento historicista, pero que luego ya se hace internacional, con piezas que el valor que tienen es que no es de un funcionalismo rotundo y muy geométrico, sino que se han empapado de ese ambiente expresionista y de ese ambiente del cubillo y de la esquina curva que hay en toda la avenida, y hacen una reinterpretación. Y por último, pues también un funcionalismo, digamos, formalista ya en los principios de los 60, en los que, bueno, Gutiérrez Soto, pero también, sobre todo el formalismo italiano, ya empieza a hacer su influencia con las últimas piezas que se van construyendo. ¿Vale? Como conclusión, pues se construye un conjunto de 47 edificios, casi con mucho interés, casi la mitad de ellos, de una potencia a escala metropolitana, como os pongo aquí, porque en esta foto del 45 vemos que cómo sobresale el conjunto que se está construyendo respecto al resto de viviendas de edificios que había en la ciudad, que no sobrepasaban las 8 alturas, y estos están alcanzando 12 y 14. Entonces, a escala incluso de ciudad se veía. Tiene una dimensión cosmopolita importante, o sea, fue el centro moderno y comercial a partir de los 50 en Valencia, entre los 50 y los 60, como lo fue, por ejemplo, la Gran Vía de Madrid. Luego ha ido perdiendo, y se ha quedado, es decir, con la expansión de los ensanches y demás, y tiene una dimensión cosmopolita, al igual que sucede con otras ciudades, como es el propio referente, ahí lo tenéis, de Madrid, del edificio Capitol, o de otra intervención hecha muy similar en Tánger por españoles cuando eran protectorado español, o intervenciones muy previas de los años 30 en Oslo, como es la Skipgata. Lo importante de la avenida, creo yo, que es, además del valor de las piezas, es el conjunto que se consigue,
porque hay una modernidad expresionista subyacente y se produce al final un diálogo, un espacio en el que hay experiencias, ¿no? Como hemos hablado estos días. Ya no solo es la arquitectura, sino que te está conduciendo al resto de ciudad histórica, que tiene mucho patrimonio, pero en sí tiene una riqueza como cantidad por metro cuadrado de edificios expresionistas. ¿Vale? Veis que en todos los cruces hay un solape de curvas, de suavidad que va relacionando unos edificios con otros. Precisamente esa dimensión de los 25 metros de ancho con la altura de los edificios le da también esa dimensión moderna. Y para concluir, pues me gustaría citar a Cullen, que es el experto en la percepción visual, y cuando dice pongamos uno junto a otro toda una serie de edificios y en su conjunto, colectivamente, nos proporcionarán mucho más placer visual que el que nos daría cada uno de ellos contemplado separadamente. Pongamos media docena de edificios uno junto a otro y comprobaremos que es posible la existencia de otro arte perfectamente distinto del de la arquitectura. Esto lo escribió en Landscape en 1934 y yo creo que ese es el valor de la avenida. De muchos edificios que pueden ser recuperados incluso para engrosar el registro de Comomo ibérico, pero que constituyen un conjunto de una gran modernidad. Muchas gracias.